Buenos días compañeros, buenos días maestra. Mi nombre es Dante Gaitán y junto con mis compañeras vamos a hablar sobre el tema de la revolución copérnica. Mm, Después de estudiar los sistemas astronómicos de los egipcios, de Polonius, convencido de la falsedad del sistema de Ptolomeo, elabora su teoría del heliconcentrismo, poniendo en crisis las viejas concepciones y dando pie así a un cambio de mentalidad en su época, conocida como la Revolución Astronómica de Copérnico, o bueno, conocida como la Revolución Copérnica. Resultó a la postre una revolución en todas las órdenes. Por otra parte, ejerció la medicina y la jurisprudencia. Escribió un tratado sobre la actuación de la moneda. No parecían ni bastante absolutos ni bastante gratos para el entendimiento. A menudo él pensó entre si podría hallarse una ventura, una combinación más razonable de círculos de la cual se interfiere. Todas las anomalías aparentes y según la cual todo se moviese uniformemente en torno a su propio centro, conforme lo que exige la norma del movimiento absoluto. Después de ponerse en ese problema, dificilísimo, casi imposible de solventar, al cabo se le ocurrió una gran idea, cómo podría resolverse mediante construcciones menos numerosas y mucho más sencillas que pues otras usadas no tan este, eficientes, pero con tal que se agreguen algunos postulados, los cuales se llaman axiomas, que siguen en esta orden. Grabado con el sistema solar de Copérnico de Revoluntunius Orbidium Coelestium, Libri segundo en 1566. Pero eso, este fue de Alder Planetarium and Astronomy Museum en Chicago, Illinois. Pero eso se lo dejo a mi compañera. En cambio, se denomina así al cambio científico y conceptual que se supuso la hipótesis propuesta de Nicolás Copérnico en 1543 con su obra de Revolutionibus Orbium Coelestium, como ya lo acabo de mencionar, sobre las revoluciones de los orbes celestes, según el cual el Sol y no la Tierra ocupa el centro del universo. El contenido fundamental de la cosmología copérnica se halla descrito en los primeros 7 filósofos del primer libro de la edición original sobre las revoluciones de los orbes celestes y puede ejemplificarse mediante el conocimiento eh, o el conocido diagrama de los 8 círculos céntricos que se forma del Sol en el centro del reposo del universo. La sucesión de los planetas se enumera de la siguiente manera. A partir del Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, con la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. En la concepción tradicional todavía. En este aspecto, el Copérnico, los orbes planetarios eran esferas concéntricas de un éxodo, físicamente portadas del planeta de su periodo de revolución en torno al Sol, periodo sideral. De aquí se afirme de la traducción adecuada de la palabra orbes, del título de la obra Copérnico. No se pudo hacer otro órbite, sino esferas. La novedad principal es que Copérnico sustituyó la posición central de la Tierra por la del Sol, dejando que la Tierra se moviese libre del universo. Pero ese tema también se lo voy a dejar a mi compañera. La revolución de Copérnico es un título con el que se suele conocer en la revolución científica, que se produce en Europa occidental, representada en la astronomía por el paso de la tradición sistema ptolemaico
al innovador sistema Copérnico helicocéntrico iniciada en el siglo XVI por Nicolás Copérnico. Se caracterizó por tener una visión más filosófica que la científica, aunque conocía bien la astronomía y las matemáticas de su época. La revolución copérnica consistió en cambiar la Tierra por el Sol como el centro del universo, como ya se los mencioné. Copérnico sigue considerado al cosmos como el finito, limitado, constante, sujeto a movimiento circular, uniforme y estático como totalidad. Galileo además fue el creador de la mecánica terrestre o de la dinámica en la superficie de la Tierra. Ideó el método científico, experimentó con la caída libre de los cuerpos, en planos inclinados con el péndulo, etc. Y bueno, compañeros, eso sería todo de mi parte. Ojalá y entiendan mucho sobre este tema y muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Yarexi Valeria Hernández Ordaz y bueno, yo les voy a hablar sobre el mensajero sideral que es Galileo Galilei. ¿Quién fue Galileo Galilei? Galileo fue un innovador cualitativo, fue un observador pero no un medidor, un calculador o sistematizador. Junto a Kepler, desmanteló el sistema aristotélico y ptolemaico que había imperado durante toda la Edad Media. Galileo además fue el creador de la mecánica terrestre o de la dinámica en la superficie de la Tierra. Fue un verdadero genio científico. Galileo llegó a sentar las bases de la relojería moderna. Llegó a descubrir las leyes del péndulo e inventó la balanza hidrostática. Inauguró la dinámica y llegó a perfeccionar un telescopio, aumentando su poder hasta 32 veces más. Su simpatía hacia la teoría la cual era de Copérnico, y su declaración de que la Biblia no puede ser un obstáculo para que la investigación científica le obliga a entablar una prolongada polémica con sus impugnadores hasta el grado de que sus opiniones son declaradas en 1616, ya que llegaron a ser necias, absurdas filosóficamente y en otra parte heréticas. A partir de datos repetibles, ordenados bajo principios matemáticos, Galileo así formuló la ley de la caída de los cuerpos, las leyes de movimiento de los proyectiles, la ley del péndulo, es decir, que redujo las leyes de los diversos hechos observados, utilizando un razonamiento inductivo. Y bueno, aquí se puede observar lo del telescopio, ya que en 1609 Galileo utilizó un telescopio casero de 8 aumentos para demostrar a las autoridades de Venecia el potencial de tal instrumento para el estudio del cosmos. Utilizando telescopios progresivamente más potentes, Galileo realizó muchos descubrimientos de una gran importancia. Bueno, ahora voy a hablar de la decisiva defensa del sistema copernicano. La persona que contribuyó más en general significativa a la defensa del sistema copernicano fue Galileo, y lo llegó a hacer de dos maneras. En primer lugar, llegó a utilizar el telescopio para así llegar a observaciones del cielo, y con ello así llegó a transformar los datos observacionales que la teoría copernicana tenía que llegar a explicar. En segundo, sentó bases de una nueva mecánica, que iba a reemplazar a la mecánica aristotélica y con referencia a la cual se iban a refutar los argumentos mecánicos en contra de Copérnico. Llegó a establecer que la Tierra giraba sobre sí misma una vez al día y una vez al año. Daba una vuelta completa alrededor del Sol. Una de las aportaciones del sistema copernicano era el nuevo orden de alineación de los planetas,
según los periodos de rotación, a diferencia de la teoría de Ptolomeo. Copérnico vio que cuando era mayor el radio de la órbita de un planeta, más tiempo tardaba en dar vuelta completa alrededor del Sol. La mayoría de los astrónomos y filósofos de la época se negaron a creer que las investigaciones de Copérnico hasta mitad del siglo XVII, sin embargo, contó con notables defensores, como era Kepler y Galileo. Hoy en día se señala que Copérnico, como iniciador de la tesis heliocéntrica a Galileo Galilei, como su mejor propagandista. Y bueno, aquí es una imagen de lo que es el sistema heliocéntrico, que es de Copérnico. El sistema copernicano tuvo una importancia la cual fue fundamental en el desarrollo del mundo occidental por obvias razones, que son las siguientes. 1. Fue, como todas las revoluciones, una revolución de las ideas. 2. Llegó a transformar el concepto que la humanidad tenía del universo y del lugar que ocupaba en él. La nueva mecánica de Galileo permitió que el sistema copernicano se defendiera de algunas de las objeciones. Galileo llevó el argumento mucho más lejos y afirmó que se podía demostrar una corrección de su ley de la inercia, aunque no pretendía el haber efectuado el experimento que realizó. Y a la hora de explicar por qué los objetos sueltos no salen despedidos de la superficie de la Tierra que gira. Después de un concienzudo análisis de los datos, Kepler llegó a sus 3 leyes de movimiento planetario, que los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, que una de las líneas que une a un planeta con el Sol recorre espacios iguales en tiempos iguales, y que también el cuadro del periodo de un planeta es proporcional al cubo de su distancia media del Sol. Ciertamente, Galileo y Kepler dieron unos argumentos decisivos a favor de la teoría copernicana. Así, sin embargo, fueron necesarios avances posteriores antes de que la teoría pudiera basarse en un modo firme en una física general. Buenos días, mi nombre es Daniela Arely Fernández García y voy a hablar sobre los impactos positivos de la revolución copernicana. Nueva forma de concebir la ciencia y la filosofía por parte de Copérnico. Las historias de las ideas y el progreso científico se dio gracias a la obra más importante de Copérnico, que fue Revolutionibus. Pasó de un tradicional sistema ptolomeico geocéntrico a un innovador sistema copérnico heliocéntrico y terminado por Newton. Uso de la razón humana. La física adquiere un estatus de modelo de la ciencia. Newton mostró la mecánica. El proyecto de la ciencia moderna encuentra su culminación en la física de Newton. Kepler formuló sus leyes del movimiento planetario. La ciencia encuentra técnicas prácticas precisas para tener el control racional de la experiencia y mostrar los fenómenos naturales. Cambio racional de la transformación de la sociedad occidental de medieval a moderna. El barroco revaloriza los sentidos y la experiencia como fuente de conocimiento. Impactos negativos. La primera batalla enconada entre la teología y la ciencia es en cierto sentido la más notable. Fue la disputa astronómica respecto a si la Tierra o el Sol formaban el centro de la que ahora llamamos sistema solar. El panorama intelectual en la finalización del siglo XVII y la entrada del siglo XVIII se considera la crisis de la conciencia europea y abre un nuevo siglo llamado la Ilustración. El antropocentrismo del Renacimiento se sustituye al teocentrismo de la escolástica y
para la época no se podría refutar. Los postulados. No existe ningún centro de la gravedad y todos los círculos o esferas celestes. El centro de la Tierra no es el centro del universo, sino tan solo de gravedad y de la esfera lunar. Todas las esferas giran alrededor del Sol como de su punto medio. Por lo tanto, el Sol es el centro del universo. La razón entre la distancia de la Tierra al Sol es la altura del firmamento, a tal punto menor que la razón entre el radio de la Tierra y la distancia de esta al Sol es imperceptible si se le compara con la altura del firmamento. Todo movimiento aparente que se percibe en los cielos proviene del movimiento de la Tierra y no de algún movimiento del firmamento. Lo que nos parece movimiento del Sol no proviene del movimiento de éste, sino del movimiento de la Tierra y de nuestra esfera, junto con la cual giramos alrededor del Sol. El movimiento aparentemente directo y retrógrado de los planetas no proviene del movimiento suyo, sino de la Tierra. El orden de las esferas. Las esferas celestes están dispuestas en el orden siguiente. La suprema es la esfera inmóvil de las estrellas fijas, la cual contiene todas las cosas y les da su posición. Debajo de ellas está Saturno, y en pos de cualquiera viene Júpiter y después Marte. Debajo de Marte está la esfera en que giramos nosotros, luego Venus y por último Mercurio. La Luna gira en torno del centro de la Tierra y se mueve junto con la Tierra a modo de epiciclo. También según el mismo orden, un planeta aventaja a otro en velocidad de traslación, según que describen círculos menores o mayores. Los tres movimientos de la Tierra. Lo primero, describen anualmente un círculo en torno del Sol, siguiendo el orden de los signos y recorriendo siempre arcos iguales en tiempos iguales. La distancia del centro del círculo al Sol es igual a la 25ª parte del radio del círculo. El segundo movimiento propio de la Tierra es la rotación diurna en torno de los polos, siguiendo un orden de los signos de oeste a este. El tercero es el movimiento de declinación, porque el eje de la rotación diurna no es el paralelo del eje del círculo máximo, sino que tiene respecto de él una inclinación que forma un ángulo que intercepta una porción de circunferencia igual a unos 23 grados y medio en el tiempo nuestro. Conclusiones de la revolución copérnica. La representación de la revolución copérnica implicó cambios que representaron la sustitución del paradigma ortodoxo ptolomeico y se fundamentaron en los lineamientos de la teoría copérnica. La primera batalla enconada entre la teología y la ciencia, en cierto sentido, la más notable fue la disputa astronómica respecto a si la Tierra o el Sol formaban el centro de lo que ahora llamamos sistema solar. Fue importante el paso crucial de un nuevo pensamiento por parte de todos los investigadores de la época. Todos los conocimientos fueron muy importantes para la humanidad debido a los estudios e investigaciones que dieron como resultado unas nuevas bases de pensamiento humano. A partir de esta generación de pensadores se crea otro importante siglo, el de los ilustrados, o mejor conocido, el siglo de las luces. El clasicismo desapareció y se crean nuevas
formas de ver el mundo. La ciencia, la étnica y la tecnología